la Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. En el capítulo de hoy nos adentramos en la provincia de Tucumán. Argentina es música, en este caso presentada en Compartiendo Experiencias por la Academia Nacional del Folclore en épocas de cuarentena, con José Luis Castiñeira de Dios, que en su episodio número 7 es la segunda parte de Tucumán, una provincia musicalmente e investigativamente extraordinariamente fértil. José Luis. Tan importante ha sido Tucumán que en cuanto a su huella en la cultura argentina, que incluso hasta tempranamente generó artistas muchas veces olvidados como Juan Bautista Alberdi, que aparece en nuestra producción a través de una interpretación que hace Mauricio Guzmán, que fuera secretario de Cultura durante muchos años, brillante secretario de Cultura de la provincia de Tucumán. Mauricio toca algunas de las obras para piano, para teclado que hizo en su momento Alberdi, que era un hombre formado en la música y que luego siguió otro camino en cuanto a su vocación, pero que siempre fue muy sensible a lo musical. Y también las vinculaciones con todo aquello que tiene que ver con la música nueva, en el caso tucumano, donde esa tradición se ha mantenido y renovado por la cantidad de intérpretes que siguen incorporándose cada año a la música de la Argentina. Tal vez una constitución cantada hubiera sido innovador para esa época. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen lo veo a Abraham? Y el señor que le decía que sacrificara a su hijo como prueba de fe, ¿no? Y el lamento de Abraham. Después vuelve a aparecer ese tema, pero Abraham es otro. Grita que no puede hacer eso, ¿no? Mirá qué hermoso que es, de los momentos más lindos de la sonata. ¿Cómo me pedís eso, no? Bueno, por suerte era nada más que una prueba de fe y de ahí venimos todos, los hijos de Abraham. Yo lo grabé al revés. Es decir, el malambo primero y después... Puse el zapateo. Claro. Lo empecé. No me lo acuerdo.
Pero no lo había visto de la partitura, entonces lo había sacado No, de se lo había escuchado a Eduardo y lo aprendí al revés. Yo me acuerdo que estaba al revés. Y me dio tanta vergüenza, la misma que estoy sintiendo ahora por no acordarme nada. Yo rompía los discos cuando llegaba Eduardo Falú a Tucumán para que no los escuchara. En los años 50, cuando empiezan a hacer su carrera tanto Eduardo Falú como Yupanqui, la discusión clásica de la época era sobre quién tocaba mejor. Me acuerdo de una de las maldades de Atahualpa que decía torbellino de notas. Se decía que uno tenía sentimiento y el otro técnica. Claro. Más o menos como Boca y River. Pero yo me enojaba mucho cuando decían que no tenía sentimiento, Eduardo. Para mí era gravísimo. Porque entre mis recuerdos con Eduardo está siempre el sentimiento en primer plano. Empezando por la alegría cuando sabíamos que iba a pasar con un Chevrolet 51. Pasaba de Buenos Aires a Salta o de Salta a Buenos Aires y paraba en la casa de mi padre. Y le mostraba sus composiciones. Entonces nosotros escuchábamos, suponte, mirá lo que estoy haciendo y nunca te de olvidar. Así de... Y nunca te de olvidar. Parecía, daba la impresión de que Eduardo Falú era más técnico, tenía la técnica de la guitarra clásica europea, y que en cambio Atahualpa tenía una manera más propia de tocar, vinculada a la manera tradicional. Él estudió la guitarra clásica, pero no le interesaba encontrar esa sonoridad, sino buscar un sonido propio que tuviera que ver con cómo se tocaba la guitarra en la forma popular. Según la manera que planteaba Atahualpa a lo largo de su vida, importaban más los silencios que los sonidos. Falú encontró una forma de escritura y una interpretación perfecta, porque Eduardo Falú fue un técnico siempre impecable. Y claro, y yo tuve que empezar ese proceso, como te decía, tomé conciencia de que tenía que encontrar un camino yo, ¿no? Los que estaban ahí tocando estaban más interesados en escuchar un poco de jazz y un poco de música brasileña. Eso era lo que se escuchaba afuera de ese ambiente. Bueno, la misma Leda me contaba que ellos, el grupo que tenían, para que se juntaban a tocar y a divertirse, que ella tocaba el ukelele, porque ella tocaba el ukelele. Estaba el Cuchi Leguizamón, Enrique Villegas también, y lo que les gustaba era tocar jazz. Les gustaba, o sea, también estaban en ese mundo de la época, ¿no? Efectivamente.
La otra importante línea que se había desarrollado en Tucumán era la vinculada al mundo del piano. Porque había habido pianistas ilustres, porque había un pianista del mundo clásico que quería todo el tiempo tocar música folclórica, que era Miguel Ángel Estrella, y sobre todo porque habían tenido la influencia directa de ese enorme músico que fue el Cuchi Leguizamón, que si bien vivía en Salta, en esa vecindad, intercambió siempre su presencia con la ciudad de Tucumán y con los músicos tucumanos. El Pato Gentilini es uno de los herederos de esa manera sobre todo de armonizar en el piano, de tocar, de usar armonías provenientes de la música impresionista y del jazz, y de tener, sin embargo, una fuerte raíz folclórica por un conocimiento directo de esas músicas. Crecerán los arroyos y rebasarán las lagunas. De esa panoplia de artistas importantísimos de los años 60, podría decirse que hay varias líneas. Una de ellas, la que en su momento cultivó Leda Valladares, que se interesaron, ella cuenta que descubrió el canto popular un día de manera inesperada, en el que estaba en una fiesta, escuchó en la calle cantar y ahí redescubrió lo que era el mundo de la copla. Anteriormente lo que se trataba era de parecerse lo más posible a los coros norteamericanos o a los coros europeos que hacían referencia a la tradición coral europea, alemana fundamentalmente. Ella, que había nacido y crecido en esa provincia, se había formado en esa provincia, se dio cuenta que el canto popular de Tucumán, sobre todo el de los valles, el canto de las copleras, era una manera de cantar única, y aquello que se cantaba también era absolutamente extraordinario, tenía que ver con tradiciones muy antiguas y que cantaba a lo divino y a lo humano de una forma asombrosa. Y está dándose este fenómeno ahora con mucha fuerza en este nuevo siglo de que la música coral argentina pasa a tener una identidad propia en el mundo a través de esta relación con las músicas populares. No existe la música popular para coro. Entonces, si vos querés cantar con el coro, que es un instrumento, digamos, tenés que adaptar esa melodía
para ese instrumento. Y bueno, hay que buscar el equilibrio, digamos, sin perder esa frescura de la música popular, poder interpretarla con un grupo que no es justamente una cosa autóctona, qué sé yo, ¿no? Nos han cerrado 11 ingenios. Se han quedado 20.000 trabajadores en la calle. Nos han puesto presos a casi todos los dirigentes. Y ahora la policía ha cerrado la ruta para que no lleguemos a Bellavista. ¿Saben por qué? Porque no quieren que en el país sepan que en Tucumán hay hambre. ¡Compañeros! ¡La policía nos espera en los caminos! ¡Ellos no conocen los cañaverales! ¡Vamos por el campo todos! ¡Por los cañaverales! La represión en Tucumán fue el comienzo de la represión en la Argentina, como todo el mundo sabe. El operativo Independencia fue en realidad el ensayo general de lo que fue luego el golpe militar de marzo del 76. Por consiguiente, esos años de silencio en Tucumán tuvieron un efecto todavía más prolongado, porque así como decía en una plaza, había una placa que decía: Tucumán, cuna de la independencia, tumba de la subversión. No será desperdiciada cuando termine esta vida. Pero eran años difíciles. Sin duda. Y la música en eso es fatal, porque sensibilizarse cuando hay que endurecerse es un poco contradictorio, ¿no? Y nosotros estábamos muy golpeados. Yo estaba exiliado y con unos cuantos duelos que me di cuenta con el tiempo que demoraron mucho tiempo en elaborarse, ¿no? Claro, mucho tiempo. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Ya en los años 70, Leda Valladares estaba interesada por el fenómeno del rock argentino, o sea, por la manera, sobre todo, en que la gente del rock había inventado una manera en nuestro país de cantar en castellano. En esas búsquedas y en esa gente que también se le acercaba a ella por su personalidad tan notable, apareció un grupo de folk, más bien folk rock, como era en la época, que entre sus músicos contaba a Gustavo Santaolalla, el grupo Arcoíris. Rosas de fuego brotaban muy cerca de su lugar. Que era un grupo que también, como en esos años 70, estaba buscando entre el rock y la música folclórica, un poco la experiencia del folk americano. Así casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños. Y hay una gran cantidad de artistas, de músicos y cantantes de la nueva generación que se acercan a Leda para hacer lo que ella cultivaba en esa época, que era el canto colectivo. Es decir, volver a encontrar una forma de cantar que tuviera que ver con esa forma más natural de cantar. Entonces, muchos artistas del rock o del pop se unieron a estos grupos de canto que ella organizaba, en el que, caja en mano, se dedicaban a cantar coplas como si fueran las comparsas del noroeste. En una tarde serena, aunque vos me quieras ver, aquí me iré a amanecer.
está, no hay más. Basta de andar hurgándome en el pecho. ¿Con qué derecho te has venido hasta acá? Hacerme tanto mal, ¿con qué derecho has podido? Con tanto llanto que te he dado, te he malcriado y siempre querés de más. Dolor, ándate ya, no quiero verte conmigo. Juan, cuando vos empezaste a interesarte por la música, ¿qué era lo que pasaba en Tucumán? Ahí pasaba, en mi entorno del colegio, el rock, y por otro lado, en el entorno familiar, de mis viejos más que nada, en las guitarreadas de mis casas se escuchaba mucho bolero, música brasilera y las zambas tucumanas. ¿Y figuras así como Eduardo Falú o Yupanqui te dijeron algo? ¿Fueron significativas para vos? Sí, yo los descubrí tardíamente. Tengo una gran admiración por Eduardo Falú. Poco a poco fui entrando en la obra de Yupanqui. Pero bueno, no sé por qué. También es cuestión del azar, ¿no? Que, primero porque tal vez en mi casa el Falú era Juan. Cuenta que con el paso de los años, ahora por ejemplo me salen algunas composiciones que yo las siento como con un color brasileño, ¿no? Obviamente no me estoy refiriendo ni a bossa nova ni a samba, sino a un color brasileño, ¿no? Que no es tan fácil de definir. No, yo no podría definirlo. Es como ese lado de la canción que tiene como algo refinado y popular, en una mezcla muy interesante que la escuché en músicas paraguayas y brasileñas. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esto es bossa nova, que esto es muito natural. ¿Para vos la bossa nova tuvo alguna importancia? ¿Te dijo algo? Tuve un enamoramiento muy fuerte con João Gilberto. Ah, bueno. Que era eso tiene una razón de ser, entonces, sí. Sí, que era una escuela así de los movimientos, de los acordes maravillosa. ¿Sí? Me parece que João Gilberto y otros tipos le pusieron corazón a esa música, entonces ahí es donde yo me emocionaba. No le tenía miedo al melodismo, ¿no? A la belleza de la melodía. No. Claro. Y tampoco a las pausas, al tiempo lento. Todo lo contrario que uno se imagina del brasileño, digamos. Sin duda. Claro, cuando en realidad lo central del brasileño es la melancolía, la saudade, ¿no? Ese es el epicentro de esa cultura, ¿no? Que parece mentira como los portugueses, cómo hacen para vivir cultivando la melancolía, ¿no? Que es tan peligrosa, ¿no? Cultivar la melancolía con una sonrisa. Una flor recogida por la calle, bebé. Un país con su bandera. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. Y una tarde con manguera. Una historia contada con canciones, bebé. Susurrando despacito. Con princesas, piratas y dragones, bebé. Y pastillas de mosquitos. Finalmente para eso yo siento que hago música, para conectarme, para
para conectarme. Entonces, el hecho de hacer música con esos grupos, a mí me devuelve, es como un espejo muchas veces muy fuerte que me devuelve mis falencias, mis virtudes, las de otros. Me va haciendo, esa presencia en mi vida me va configurando también en todos los sentidos, ¿no? Guardaré para siempre y por si acaso, bebé, lo más puro de mi vida, un cantero de besos y de abrazos, bebé, para verte florecida, bebé. Juntarnos es el camino, juntarnos que nos debemos, juntarnos por nuestros sueños, juntarnos en ese canto, juntarnos con nuestros miedos, juntar tantas esperanzas, juntarnos, unidos solo es posible. Juntar todas estas ansias, juntarnos desde el estiércol al cielo siempre apuntando, juntarnos contra mentiras, nos surge juntarnos. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org.